¿Qué tal, mis hermanos? Los saludo con mucho afecto y cariño, espero que estén bien. Mi oración para ustedes todos los días, pidiéndole a Dios por ustedes, por su salud, por sus necesidades, y les pido también que oren por mí. Vamos a llegar, ya llegamos a este viernes 18 de febrero, llegando al final de la semana sexta de tiempo ordinario, y vamos a meditar la continuidad del segundo capítulo de la carta del apóstol Santiago. Serían los versículos del 14 al 24 y el versículo 26. Y de alguna manera es un poco de continuidad de lo que ayer decía, porque hoy parecería que pareciera una contraposición entre la fe y las obras, porque Santiago dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Fíjense, San Pablo en la carta a los Efesios, al hablar de la salvación, dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Entonces parecería que Santiago y Pablo no están de acuerdo. Parecería que Santiago resalta la fe, San Pablo resalta la fe como la única que te salva. Y Santiago dice que las obras son las que te llevan a la salvación y que la fe, si no tiene obras, pues de nada te sirve. No es contraposición, mis hermanos, no es hacerlos pelear, ni es quién de los dos tiene la razón, porque los dos tienen la razón. Recordemos cómo Jesús les criticaba a los judíos de aquel entonces y a los fariseos. Los criticaba por todas las conductas rituales que tenían excesivas, no comer en sábado, lavarse las manos hasta los codos, no sé, eran tantas cosas, el ayuno 2 veces por semana, hacían cosas en conducta que creían que con eso ya era suficiente, que las conductas, las obras que ellos hacían de apegarse a la ley les daba la salvación. Y es lo que Pablo criticaba, porque es lo mismo que Jesús criticaba. Jesús incluso les llegó a decir, ustedes hasta dejan de cumplir el mandamiento de honrar a los padres y a tu madre porque dices ya no puedo porque ya pagué mi corbán. Entonces, Pablo lo que criticaba es el excesivo legalismo, el que eso se fuera comportando solamente en acciones que creían que esas les daban la salvación. Y por eso Pablo recalcaba, esas acciones no le van a dar la salvación. La salvación es por fe porque es un don gratuito de Dios. Y efectivamente, la salvación es un Dios gratuito de Dios. Yo les pregunto a veces en mi comunidad y no los tengo a ustedes enfrente para preguntarles y esperar sus respuestas. Pero les digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ganar la salvación? Y normalmente las personas empiezan a decir portarnos bien, cumplir los mandamientos, amar a Dios. Y luego se sorprenden cuando yo les digo, no, no necesitas hacer nada para ganar la salvación. La salvación ya la ganó Cristo en la cruz por ti y por mí. Por nuestra fe alcanzamos ya esa salvación. Pero nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación, pero sí tenemos que hacer mucho para no perder esa salvación que ya Cristo ganó por nosotros. Porque por eso Cristo criticaba que no fueran congruentes con su fe y es lo que Santiago critica ahorita. Santiago pone el ejemplo, ¿de qué sirve que tú le digas a un hombre que está sufriendo de frío y pidiendo porque no tiene para comer y que tú pases junto a él y le digas, buen hombre, abrígate, cuídate mucho y come, no te malpases y te vas? ¿De qué le sirven esas palabras, esas acciones que estás haciendo con él si no le das lo necesario para comer? ¿Acaso simplemente que si tú dices Dios te va a proveer y ya te vas, ya con eso hiciste suficiente? O sea, realmente Santiago critica eso. De nada sirven nuestras acciones si no van acompañadas de la fe, pero de nada sirve nuestra fe si no van acompañadas de las obras. Ni Santiago dice que la fe no sea necesaria, ni San Pablo dice que las obras no sean necesarias. Las obras deben de ser producto de la fe. Primero es aceptar, como decíamos ayer. Primero es aceptar, después es obedecer. O sea, nosotros no podemos simplemente decir sí creo y ahí me quedé. También el demonio cree y tiembla. Y San Pablo termina diciendo de una manera muy, muy dura. Dice, así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras es una fe muerta. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder nosotros poner por obra la fe que decimos. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te demostraré mi fe, dice Santiago. El Evangelio de Marcos capítulo 8
versículo del 34 al final y el primer versículo del versículo 9 es lo que hoy menciona. Y lo que hace también de alguna manera es un seguimiento y una confirmación de lo que dice Santiago. Yo les decía, es primero creer y después obedecer. Creer, aceptar y obedecer. El seguimiento a Jesús no es fácil. Nadie, Jesús nunca dijo, los que me sigan la van a pasar muy a toda dar y vamos a vivir en la gloria desde ya. Jesús dice, el seguimiento a Cristo comporta consecuencias. Y después de la reprimenda de ayer que le da Pedro y a sus apóstoles, cuando les dice, apártate de mí, Satanás, y la reprimenda, recuerden que es porque Pedro se lo lleva aparte y lo disuade de que no deje que lo maten y que lo apresen. Y Jesús, con lo que les dice hoy, no solamente les dice, pues no solamente yo soy el que voy a sufrir eso. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a sufrir lo mismo que yo sufro. Por eso dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. El seguimiento a Jesús no es fácil. La cruz son sacrificios que tenemos que hacer en nuestra vida. Y sobre todo cuando son sacrificios por la palabra y por el Evangelio. El seguimiento a Cristo implica renuncias. Cuando tú cuando tienes que decidir entre dos cosas, cuando tomas una decisión por una, en automático estás rechazando a la otra. Entonces, si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, tienes que rechazar las cosas que el mundo te ofrece. Si tú tomas la decisión de seguir los placeres, toda la alegría que el mundo te da, pues estás rechazando a Cristo y eso tiene consecuencias. Fíjense, mis hermanos, díganme si no es un sacrificio para aquella persona que siente placer al tomar y que se la pasa muy bien y que según él y no se da cuenta todas las consecuencias que vienen después. Y aún así, aunque se dé cuenta, llega un momento en que ya no puede dejar eso. Es un sacrificio muy grande, incluso necesita ayuda para hacerlo. Una persona que le encanta el chisme disfruta de ver cómo la gente se pelea o cómo lo que sucede con el chisme que él levanta. Un hombre que le gusta tener varias mujeres, pues es un sacrificio renunciar a ese placer que le da la popularidad. Un hombre que es popular porque cuenta chistes de doble sentido y todo el mundo lo sigue, lo alaba y dice, oye, qué padre es estar contigo, tú nos haces pasar muy bien. ¿Ustedes creen que es fácil renunciar a eso? Porque cuando tú dejas de ser el chistoso del grupo y cuando ya no dices palabras obscenas y cuando ya tratas de vivir según Cristo, la gente te va a rechazar. La gente ya no te va a seguir, ya no te va a decir qué padre, qué a gusto es estar contigo. Es más, a lo mejor hasta ya no te van a invitar a las reuniones. Eso es un sacrificio a veces muy difícil para uno. El ego, yo se los dije alguna vez, yo también, yo era de los que antes era muy popular con mis amigos porque contaba muchos chistes de doble sentido y la gente me seguía y decían qué padre. Dejé de hacerlo y díganme si fue la misma popularidad. Claro, al principio lo resientes, dices, caray, ya no recibo los halagos que recibía antes, pero poco a poco vas entendiendo que seguir a Cristo el mejor halago que puedes tener, es que Cristo te ame, es que Cristo te abrace y es que sigas caminando bajo la luz de Cristo. Ya no importa si el mundo te rechaza, lo más importante es vivir de acuerdo a los criterios cristianos. Y a veces dicen, es que luego vas a vivir bien aburrido, entonces, no, miren, yo de repente cuento chistes, a veces en la misma homilía de repente cuento algún chiste que obviamente a lo mejor no va a hacer que la gente se carcajee, simplemente le saca una sonrisa, pero casi siempre ese chiste va enfocado a algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Simplemente, miren, me acuerdo cuando hablamos de que Cristo siempre está al pendiente de nosotros, les contaba el chiste de que una vez entra un ladrón a robar a la iglesia y cuando se mete a la sacristía y empieza a meter cosas en el saco, oye una voz que dice, cuidado, Jesús te está viendo. Y él se asusta y voltea y ve las imágenes y dice, ¿quién me habló? Y luego dice, no, yo creo que fue mi imaginación. Y empieza a seguir guardando las cosas y vuelve a oír la voz que le dice, cuidado, Jesús te está viendo. Y entonces él se empieza a asustar y cuando voltea ve un perico que está a un lado y dice, ay, maldito perico, tú eres el que me estás asustando. Y luego no le hace caso, entonces y sigue guardando las cosas y de repente se enciende la luz y llega el sacristán con la policía y le dice el perico,
Te dije que Jesús el sacristán te estaba viendo y se lo llevan a la cárcel. La gente se sonríe y les digo, pero ¿este chiste en qué nos orienta? En que Jesús te está viendo. Cuando tú estás obrando algo malo y que crees que no hay nadie y dices, ahorita aprovecho que nadie me está viendo, Jesús te está viendo. Y si fueras consciente y si tú dices que amas a Jesús y eres consciente que te está viendo, no lo ofenderías haciendo el mal. No lo ofenderías haciendo los pecados que estás acostumbrado a hacer. Claro, los otros son porque el mundo te los ofrece y te hace sentir bien. Pero fíjate cómo dice en este evangelio una frase bien importante. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué importante es eso? ¿Qué prefieres? ¿Vivir para el mundo, que solamente te durará hasta que se acabe tu vida aquí? ¿O vivir para Cristo, que será vivir la vida eterna, empezando a vivir la gloria del cielo en la tierra? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y te deseo todo bien en el Señor.